no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable para mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja al redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. Dios le bendiga en esta tarde, queridos hermanos y hermanas. Quiero estar hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos instruye, nos muestra el camino y nos quiere estar guiando al propósito eterno por el cual hemos sido puestos sobre la faz de la tierra. Hemos sido creados con el propósito de alcanzar la eternidad en el reino de los cielos, pero para lo mismo debemos ajustarnos a ciertos principios. Tenemos que creer, básicamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos estar participando del rebaño de Dios de tal manera que no importan las circunstancias, Él nos pueda estar reconociendo. Que, como dice en Ezequiel capítulo 34, verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En la experiencia de los pastores, evidentemente no siempre las cosas son iguales. Cambian las épocas, cambia el clima, cambian las circunstancias y a veces se ponen difíciles para el pastor y para las ovejas. Tanto es que la Biblia acá está diciendo que pueden quedar esparcidas las ovejas en el día del nublado y de la oscuridad. Por de pronto yo me pregunto si circunstancias difíciles, quizá como esta de la pandemia, no están produciendo y provocando una situación de ese tipo, donde ovejas del rebaño del Señor pasan a estar, esparcidas, y también, confundidas en
en situación de oscuridad y demás. No saben bien a dónde ir, cómo unirse al rebaño. Es importante, y esto tiene la verdad espiritual, es importante estar unidos al rebaño. Como en el mundo natural, las ovejas tratan de mantenerse juntas en el rebaño porque esa es su defensa ante los ataques de los animales que quieren devorarlas. Aquí la palabra de Dios está hablando de que a pesar de una situación donde haya dispersión, donde las ovejas queden como dispersadas por las circunstancias, Dios puede reconocerlas o necesita reconocerlas para librarlas. Dice la Escritura: así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Son cosas que pasan en nuestra vida, son cosas que pasan en el mundo. Ha habido tiempos muy nublados, muy oscuros, y lo sigue habiendo en regiones y en países donde la gente no puede desenvolverse con claridad, con libertad en las cosas básicas o en las cosas buenas, porque muchos piden la libertad para el mal, para el pecado, para la perversión, y eso se va creciendo, acrecentando cada vez más. Surge con el nombre de la libertad esa clase de pedidos, pero sabemos que nuestro lugar es el lugar de donde necesitamos estar protegidos y guiados como las ovejas por un pastor. Ahora, estuve mirando, buscando información en internet acerca de las ovejas. Hay muchas cosas que no conocemos. ¿Cómo se diferencian una oveja de la otra? Pues la primera pregunta que me hice es: ¿cómo un pastor puede reconocer a las ovejas? ¿Cómo puede reconocerlas? Cuando nosotros vemos, y en ocasiones que hemos viajado al sur, a la Patagonia, rebaños enormes de miles de ovejas, parecen todas igualitas. ¿Cómo podría reconocerla uno, verdad? Aquí es importante que el pastor pueda reconocer la oveja. O sea, y en este caso creo que la oveja también necesita que el pastor la reconozca. Por eso quiero titular esta palabra como hazte reconocer. Porque es importante, porque se trata nada menos que del Señor, nada menos que de Dios, que va a buscar a sus ovejas, no importa lo que pasó, y a las que puede reconocer como suyas, las va a juntar para librarlas. Así que a mí me importa que Dios me reconozca como parte de su rebaño, como parte de las ovejas de Dios. ¿A ti te importa? Te debiese importar. Es importante. Y para eso tengo que tratar, ¿no es cierto?, de que eso sea posible. Bueno, imagínate en situaciones donde las ovejas son dispersadas, seguramente cada una de las trata de visualizar a otras del grupo, del mismo grupo, para volver a unirse a esas, para acercarse. Y entonces es más fácil para que el pastor las vea y las reconozca. Pero yo de pronto me preguntaba, como digo, si a nosotros nos parece que son todas iguales. En realidad no son todas iguales. Pueden haber muchas muy parecidas, pero ¿qué encontré? Que hay muchas razas de ovejas. Según dicen, hay más de 200 razas en el mundo. Y de esa raza, bueno, digamos, algunas tienen cuernos grandes, otras tienen cuernos chicos, otras tienen tocos, otras tienen botones. O sea, en el lugar de los cuernos tienen alguna protuberancia, ¿no es cierto?, pero no cuernos. Se diferencian, pero no solamente por esos términos, se diferencian por colores, se diferencian por tamaño, obviamente. Una oveja corderito bebé no es lo mismo que una grandota, ¿no es cierto?, adulta. Se diferencian por temperamento. Bueno, Dios todas las cosas que ha creado las ha hecho en diversidad, porque en la diversidad también está la bendición, ¿no?
y el que cada uno encuentre el propósito para su vida. Porque si habría demasiada igualdad, bueno, siempre alguien nos aventaja y uno se siente mal porque está perdedor, se siente perdedor, se siente atrás. Pero no importa que podemos ser distintos. Dentro de la diferencia podemos tener nuestro lugar y nuestro lugar bueno. Mencioné acerca de que hay muchas razas. Bueno, en nuestro país se habla mucho de la raza merino, ¿no? Y es donde su lana es muy apreciada realmente. La raza argentina, la Lincoln, la Caracul, la Texel, la Dorset, etcétera. Muchas y diversas razas con las que las ovejas se diferencian. Pero a pesar de eso, de pronto, bueno, si uno no es ducho, no sabe bien diferenciar o distinguir. A veces porque en el mismo rebaño por lo general no hay demasiados grupos, ¿cierto? de razas. Puede haber varias, pero no demasiado. Otra de las cosas que he notado, hemos visto también, tanto en la investigación y lo que surge de este mismo capítulo, de que dentro de lo que habla la Escritura como las ovejas, también aparecen las cabras, ¿no? Las cabras y el macho cabrío, que es parte de la raza de las cabras. Se le considera de pronto a veces también como oveja, o se las pastorea juntos. Sí, he visto en algunos documentales que he mirado que el pastor lleva a las ovejas y lleva también a las cabras juntos, pero obviamente se comportan diferente una de la otra. He visto, bueno, pastores en España, en documentales, que, bueno, pueden pastorear un solo pastor hasta 400 ovejas. Es bastante, ¿no es cierto? Con la ayuda de algunos perros. 200 ovejas, más estándar, más normal. ¿Y cómo poder reconocerlas a todas? Es bastante difícil. Sin embargo, el pastor tiene tanta dedicación a las ovejas que tiene que saber acerca de ellas muchas cosas. En otro documental he visto que, hablaban de tal oveja que fue traída de tal lugar y, bueno, podía contar la historia el pastor acerca de esa oveja, ¿no? Que se diferenciaba de otras. Y en un país llamado Daguestán, los pastores de ovejas suelen llevarlas en verano a la montaña, que donde hay prados y está más fresco porque mucho calor le hace mal, donde las pastorean, pero cuando llega para el otoño bajan hacia el valle. Y al bajar hacia el valle, de pronto se tienen que atraviesan alguna aldea. Y allí al atravesar la aldea, algunas ovejas se juntaron con ovejas de otro rebaño, porque de pronto hay ovejas que, bueno, se desorientan y se mezclan con las que no son de su rebaño. Y obviamente eso no es bueno. Los pastores, cada uno, cuida de las suyas. Así que se arman ciertos problemas, pero he visto que los pastores van a diferenciar y separan las que no son propias, ¿no? Para que cada uno del rebaño se lleve las que son propias a ellas. Es una tarea realmente de buen conocimiento, ¿no? Reconocer cuáles son mis ovejas, porque hay otras que son parecidas, pero no son iguales. Y hay que reconocerlas. Y sabes qué, en nuestro transitar en el mundo, nos encontramos a veces con cosas parecidas a lo que Dios nos ha dado y nos ha hablado o nos ha mostrado, pero que no son iguales, son parecidas. Porque dice la Escritura que el enemigo de nuestras almas aún se presenta como ángel de luz. Quiere decir que presenta muchas cosas como una imitación, para que quien no está alerta de pronto se confunda y se vaya a otro lugar y cambie el lugar del rebaño. Y qué peligroso es eso, ¿no? Porque Dios va a reconocer a sus ovejas, a las que están en su rebaño, no a las del otro, no del enemigo, que trata de llevar, por supuesto, a muchos a su lugar, a su rebaño.
El diablo tiene su rebaño. Hay muchos, muchísimos. Están en el rebaño del enemigo. Participa del rebaño de Dios. Y haz lo posible de que Él te reconozca. Estamos, sí, en pandemia. No podemos reunirnos, ni aún las familias mucho, porque, bueno, desaconsejan. Algunos quizás lo hacen, pero desaconsejan porque la pandemia y hay personas que se enferman, sí, realmente está pasando. Acá en nuestro barrio también, en personas que conocemos de pronto se reunieron familiares y de pronto aparece que unos contagiaron a otros. Esperemos que esto pueda amortiguarse con la gracia de Dios. Este tiempo del nublado, de la oscuridad, pase. Y aunque pase, sigamos siendo distinguidos como el rebaño del Señor, como ovejas de Cristo. No te descuides, no te dejes llevar por las circunstancias, por las tentaciones y participar de otro rebaño. Mantente fiel. La manera de mantenerse fiel, bueno, es seguramente tratar de juntarnos. Tenemos teléfonos, gracias a Dios. En otra época no había esa manera. Celulares, teléfonos y cuántas maneras de comunicarnos, de estar en comunión. Y a veces sí estamos cerca uno del otro, de los hermanos que viven y pueden verse aún sin tanto contacto físico, poder verse evitando el peligro de cualquier contagio, pero poder tener comunión. Hace falta, necesitamos. Es nuestra protección, la comunión. Es lo que nos protege del enemigo. Si tú estás del todo desconectado, no solamente no lees la Biblia, sino que no hablas con los hermanos, no recibes palabra, estás entonces en una situación complicada. Estás lejos, puedes estar lejos del redil. Aunque puedas decir, no, yo soy parte de las ovejas de Cristo, soy parte del rebaño. Qué bueno, gloria a Dios. Pero cuidado, a cuán lejos nos podemos ir, porque ahí es donde el enemigo actúa. Toma contacto, busca la manera de estar participando junto con el rebaño en la cual Dios te puso. Ahí vas a estar seguro, no en otro rebaño. Porque puede decir, no, pero seminarios son también, predican también y esto y lo otro. Cuidado, mantente en el lugar donde Dios te puso. Y no solamente buscando esa comunión, y cómo esa comunión tiene que ver con comunicación. Tiene que ver también con la búsqueda de Dios. Esa comunión entre nosotros nunca va a permanecer si no tenemos comunión con el Señor. Siempre hay algo que se interpone en las relaciones humanas si no tenemos plena comunión con Dios y obediencia a Él. Porque en su palabra Él nos enseña, nos ayuda a tener amor, nos da amor, para que podamos amar a pesar de los defectos del otro, a pesar de que me hizo mal, ¿no es cierto? Puedo perdonarle, porque así dice la Escritura. A pesar de que me duele a lo mejor una situación o circunstancia, y la Biblia que me dice que yo debo llevar mi cruz. Llevad mi cruz. Jesús dijo, ¿no es cierto? E id en pos de mí. ¿Estás dispuesto a ir en pos de Cristo? Tenemos que estar en comunión. Tienes que estar en comunión con los hermanos y con el Señor todos los días. No puedo dejar de comunicarme con Dios en la oración todos los días, en la lectura de la palabra, porque así me va a hablar también. Así me va a ayudar a mantenerme en el redil, para que cuando llegue el momento que se despejen las circunstancias, seamos plenamente reconocidos por el Señor. O de pronto venga el Señor, porque no tenemos la certeza del momento de la venida del Señor. Tenemos que estar preparados para eso. Puede ser en el día del nublado también y de la oscuridad. Pero dice la Escritura que Él te va a reconocer si permaneces, si sos parte de su rebaño. Dice, como reconoce el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Esparcidas. La situación, las circunstancias han esparcido muchas ovejas. Dice la Escritura, Él las va a reconocer y las libraré. Las libraré.
de los lugares. Los lugares. Los lugares ponen en peligro a las personas. Hay lugares donde mejor alejarse, donde mejor apartarse, en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Yo quiero estar orando por ti para que ninguna circunstancia te aparte del rebaño, para que te aferres al Señor y permanezcas en la comunión con Él, para ser distinguido como alguien que le pertenece, para que te dejes reconocer cuando Él se manifieste. Haz lo posible para ser reconocido. Porque a veces algunas cosas que hacen los seres humanos, aún creyentes, bueno, se parecen a lo del mundo. Haz lo posible de ser reconocido como una oveja del Señor. Hazte reconocer. Es importante que Él te reconozca. Pídele a Él que te ayude. Padre, en este día, en este momento quiero estar presentando, Señor, la vida de tus hijos, las ovejas que tú, Señor, has redimido, has salvado, para que no se estén dejando, Señor, engañar en lugares que no son buenos. Señor, aún esparcidas en el día del nublado y en el día de la oscuridad, pueden estar buscando y anhelando la comunión con el rebaño, con aquellos que también, Señor, al igual que cada uno de nosotros, hemos sido iluminados por la palabra y nos hemos añadido a una iglesia. Padre, ayúdales, Dios mío, Señor, a dejar de lado no solamente las tentaciones de este tiempo que siempre aparecen, sino también el dejarse estar, la inacción, Señor, el estar adormeciéndose espiritualmente. Libra, Dios, de tales situaciones y actitudes a cada una de las almas, a cada uno de los hermanos y hermanas, Padre eterno, que se esfuercen por la comunión contigo cada día y la comunión unos con los otros, Señor, poniendo en práctica tu palabra, a pesar de que no podemos estar tan juntos como antes y tengamos que esperar otra circunstancia. Bendíceles, Dios, Señor, y guíales, oh Dios mío, por el sendero de la justicia, el camino de tu rebaño, para que seamos reconocidos. Ayuda, Dios, a cada alma a que se prepare para ser reconocido por ti. En el nombre de Jesús. Amén.